Bienvenido a las ideas para el estudio de las escrituras de Ven Sígueme de esta semana, titulado El valor de las almas es grande, que comprende las secciones 18 y 19 de Doctrina y Convenios. Las revelaciones en Doctrina y Convenios se dieron en respuesta a circunstancias específicas de hace casi 200 años, pero los principios que enseñaron son imperecederos. Busque esos principios a medida que lea y considere cómo se aplican a usted. Martin y Lucy Harris tenían una de las mejores granjas de Palmyra, Nueva York. Les había tomado años adquirirla. Les había permitido criar a su familia y les había dado un buen estatus en la comunidad. Pero en 1829 llegó a ser evidente que el Libro de Mormón solo se podría publicar si Martin hipotecaba su granja para pagar al impresor. Martin tenía un testimonio del Libro de Mormón, pero Lucy no. Si Martin proseguía con la hipoteca y el Libro de Mormón no se vendía bien, perdería su granja y pondría en peligro su matrimonio. En algún momento dado, todos afrontamos preguntas similares a las que Martin pudo haber afrontado. ¿Qué valor tiene para mí el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para ayudar a edificar el reino de Dios? Podría ser provechoso recordar que nadie ha pagado un precio mayor para bendecir a los hijos de Dios que Jesucristo, el mayor de todos. Martin decidió hipotecar su granja. Su sacrificio pagó la impresión de los primeros 5,000 ejemplares del Libro de Mormón y actualmente más de 190 millones de ejemplares más tarde, millones de almas por todo el mundo han sido bendecidas. Para más información puede ver el capítulo de El establecimiento de la Iglesia de Cristo en el Libro de Santos y que viene en la lista de reproducción de esta semana. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Tema: El Señor se regocija cuando nos arrepentimos. Fíjese con cuánta frecuencia se utilizan las palabras arrepentirse y arrepentimiento o alguna de sus variantes en las secciones 18 y 19 de Doctrina y Convenios, y medite sobre lo que aprende de esas palabras cada vez que se utilicen. En especial considere Doctrina y Convenios 18, del 10 al 16, que dice: Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne. Por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Y ha resucitado de entre los muertos, para traer a todos los hombres a Él mediante las condiciones del arrepentimiento. Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Así que sois llamados a proclamar el arrepentimiento a este pueblo. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. ¿En qué forma influyen estos versículos en lo que siente sobre el arrepentimiento? Su propio arrepentimiento y el deber de invitar a los demás a arrepentirse. También puede considerar la escritura de Alma 36 del 18 al 21 que dice: Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de la amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Y aquí que cuando pensé esto, ya no pude acordarme más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío, y también te digo que por otra parte no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo.
También puede referirse al discurso El arrepentimiento, una gozosa elección del elder Dale G. Rendlund, que viene en la lista de reproducción de esta semana. Tema: puedo escuchar la voz del Señor en Doctrina y Convenios. Si alguien le preguntara cómo es la voz del Señor, ¿qué le diría? Piense en esa pregunta al leer Doctrina y Convenios 18, 34 al 36, que dice: estas palabras no son de hombres, ni de hombre, sino mías. Por tanto, testificaréis que son de mí y no del hombre, porque es mi voz la que os las declara, porque os son dadas por mi espíritu, y por mi poder las podréis leer los unos a los otros, y si no fuera por mi poder, no podríais tenerlas. Por tanto, podréis testificar que habéis oído mi voz y que conocéis mis palabras. ¿Qué ha aprendido en cuanto a la voz del Señor al leer Doctrina y Convenios? ¿Qué puede hacer para escuchar su voz con más claridad? Tema: Jesucristo padeció para que yo pueda arrepentirme y venir a Él. El Nuevo Testamento describe el padecimiento del Salvador en el Getsemaní desde la perspectiva de quienes lo observaron. En Doctrina y Convenios 19, Jesucristo habló de su sufrimiento con sus propias palabras. A medida que lea esta relación personal y sagrada, busque palabras y frases que describan el padecimiento del Salvador. Considere lo que cada palabra o frase le enseña. ¿Por qué estuvo dispuesto a sufrir el Salvador? Considere anotar sus sentimientos en cuanto a Jesucristo y el sacrificio que Él llevó a cabo por usted. También puede referirse a las escrituras de Juan 15:13, que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En Mosía 3:7 encontramos que dice: y he aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y en Almas 7:11-12 dice: y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas las clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos. Tema: las bendiciones de Dios son más grandes que los tesoros de la tierra. El libro de Mormón no se vendió muy bien en Palmira, y como resultado Martin Harris tuvo que vender una parte considerable de su granja para pagar la deuda. Véase también la contribución de Martin Harris del libro Revelaciones en Contexto, y que viene en el capítulo en la lista de reproducción de esta semana. Medite sobre ese sacrificio y las bendiciones que usted ha recibido gracias a él. Conforme lea esos versículos, también podría pensar en lo que el Señor le ha pedido a usted que sacrifique. ¿Qué encuentra en estos versículos que le inspire a hacer esos sacrificios con regocijo y alegría? Tema: la paz proviene de aprender de Jesucristo y de seguirle. Considere la invitación del Señor: aprende de mí. ¿Qué aprende sobre Jesucristo en Doctrina y Convenios 19? Anote lo que piensa y medite cómo estas verdades sobre el Salvador le ayudarán a hallar paz. ¿Qué significa para usted caminar en la mansedumbre de su espíritu? Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar.
Quizás los integrantes de la familia podrían compartir algunas de las varias ocasiones en las que el Espíritu les ha manifestado que las Escrituras son verdaderas, tal como se lo manifestó a Oliver Cowdery. ¿De qué manera puede su familia confiar en las cosas que están escritas en las Escrituras? ¿En qué forma puede usted edificar el fundamento de su familia sobre la roca del Evangelio? Cada integrante de la familia podría leer Doctrina y Convenios 18 del 10 al 13 y sustituir su nombre en lugar de las palabras de las almas, el alma y todos los hombres. Podrían entonces analizar cómo estos versículos nos ayudan a entender nuestro valor ante el Padre y el Hijo. ¿Tiene los nombres de los integrantes de su familia algún significado especial? Quizás podría hablar de la razón por la que los nombres son importantes y lo que significa tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Esta podría ser una buena oportunidad de ayudar a los miembros de la familia a prepararse para tomar el nombre de Jesucristo sobre ellos cuando sean bautizados. A fin de ayudar a su familia a tener una experiencia significativa en relación a estos versículos, quizá podría leerlos mientras pone a la vista una imagen de Jesucristo. Los integrantes de la familia podían entonces compartir sus sentimientos en cuanto al Salvador. Un himno favorito sobre el Salvador también podrían invitar al Espíritu, mientras lee Doctrina y Convenios 19 del 15 al 20. ¿Cómo mejorar el estudio personal? Hacer preguntas. Doctrina y Convenios es prueba de que las preguntas llevan a la revelación. Al estudiar las Escrituras, anote las preguntas que se le vengan a la mente. Luego medite y ore para encontrar las respuestas. Y hasta aquí llegamos con las ideas para el estudio personal y familiar de Ven, Sígueme de esta semana. Gracias.